Día número 7. Voy dirección Refugio El Toril, luego Puerto de la Ragua y luego Refugio Las Chorreras, que es donde me quedo hoy. Ayer me quedé en el Refugio Piedra Negra y estuve allí desde las 4:30, que fue cuando terminé la etapa. Por un momento estuve tentado en continuar y seguir hasta El Toril, pero eso habría supuesto, aparte de meterme 19 kilómetros más, que tenía toda la tarde para hacerlo, pero consideré que era mejor descansar. Apliqué pues una de las máximas y aprendizajes del GR11, que fue bajar el ritmo y disfrutar. Y pensé que bueno, si voy en tiempo para hacerlo en 9 días y realmente dispongo de 10, no hay necesidad de adelantar más kilómetros, seguramente para haber terminado en 8. Me da exactamente igual. Y estuve toda la tarde descansando. La verdad es que en el refugio allí es que está en un sitio que es una pasada. Y hubo un momento que escuché un golpe seco ayer fuera del refugio y me da por salir, eran 2 cabras montesas y el ruido era el golpe seco de los cabezazos que se estaban dando. La verdad que flipé con la escena, porque es que las tenía a 100 metros o menos de donde estaba yo. Y en un momento dado una se quedó mirando y salió corriendo, la otra detrás persiguiéndola y se perdieron en el bosque. Una pasada. Y la tarde la verdad que se me pasó bien. No hay cobertura en esa zona, por lo menos yo no tenía. Pero vamos, que siempre tenía algo que hacer. Estuve viendo recuentos de comida para ver cómo lo llevo, limpiando los calcetines de pinchos que tenía, haciendo también un poco de estiramiento al tema muscular. La verdad que los estiramientos me vienen bien, ¿eh? Lo hago siempre al final de cada etapa y en mi caso lo noto bastante, la diferencia entre estirar y no estirar. Y bueno, pues por delante la 7ª etapa del Sendero Sulair, en mi caso la 7ª, claro, y a disfrutar de otros días más de montaña y de paisajes chulos. Y después de, no sé, 3-4 kilómetros de pista, pues de nuevo una marca aquí y ahora para arriba. Así es el Sulair. Pista, sendero, van alternando. Ya luego al final pues comentaré mis conclusiones sobre el recorrido para que si alguien la quiere hacer pues sepa también lo que hay. No vaya a pensar que todo es sendero. Es una ruta peculiar y exactamente ya sabía que iba a ser así, no está suponiendo ninguna sorpresa. La verdad que hace buena temperatura, a pesar de que suenen ahí el aire fresco. De momento la parte norte es mucho mejor señalizada que la parte sur, ¿eh? No toda la parte sur, pero ayer y hoy no he tenido que sacar Horus Map en ningún momento. Aquí la verdad que se anda mucho más fácil en cuanto a posible pérdida y tener la certeza, ¿no?, de que uno está dentro del GR. No hay duda. Hay una marca aquí, pero es que había otra a 50 metros. Y aquí, según voy avanzando, otra allí. Pues prácticamente así hay muchos tramos en la parte que estoy haciendo hoy. Y ya digo, no tiene pérdida. Se agradece que en algunas partes hayan puesto un poquito más de interés a la hora de señalizarlo.
Puerto de la Ragua. Y esto tengo entendido que es un albergue que está cerrado. Y es la tercera vez que estoy aquí, vamos, siempre lo he visto cerrado. No sé si alguna vez abrirá o... Y llamé a la oficina del parque antes de hacer el Sulair para informarme y que me confirmaran que efectivamente esto estaba cerrado, y sí, así es. Esto lo ideal, puestos a querer potenciar el Sulair, es que no solo que estuviera abierto, sino que, bueno, que diera pues comida, alojamiento a senderistas en general y a los que estuvieran haciendo el Sulair también, claro. Claro, eso sería con ganas de potenciarlo. Pues aquí se ve, bueno, aquí estoy ahora, usted está aquí. Aquí se ve el Dornajo hacia donde voy. Todo esto es lo que llevo hecho. Capileira, Treveles, último punto de civilización. Todo esto por aquí. Ni Dios, Polarda. Y aquí estoy. Me queda esto. Postero Alto, que es el refugio que está cerrado. Y Dornajo. Un vueltón, sí señor. Estando en el puerto de la Ragua es inevitable no acordarme de una travesía que hicimos los compañeros de club. Y acampamos pues por aquí cerca. Y en mitad de la noche escuchamos a uno gritar. Era uno de los que íbamos. Serían las 4:30 de la mañana o las 5. Salimos todos rápidamente de las tiendas y era que le habían rajado la tienda y le habían intentado quitar una bolsa. Luego al día siguiente estuvimos especulando sobre si sería una persona o bueno, o varias personas, o sería un animal, un zorro o algo. Y estuvimos ahí especulando. La pinta era de que eran personas, ¿no? Porque yo entre ellos y varios más escuchamos pasos antes de que sonaran los gritos, pero claro, estamos tan cansados que unos pasos fuera de la tienda pues podía ser cualquiera de nosotros, ¿no? Y luego eso, al día siguiente estuvimos pensando, bueno, yo creo que ha sido una persona, y la verdad que nos reímos todos bastante con la anécdota. El que se rió menos fue el que le rajaron la tienda, claro. 6 kilómetros para el refugio Las Chorreras. Y a 500 metros del refugio, pues ahí están las chorreras, que me imagino que ese es el motivo del nombre del refugio. He podido reponer agua aquí y el refugio está ahí ya. Refugio Vivac Las Chorreras. Pues a ver qué pinta tiene. No está mal. Vamos, perfecto. De lujo. De lujo. Lo que necesito para pasar la noche y dar por concluida la 7ª etapa del Sendero Sulair.